Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta porción semanal, la Biblia en un año, mediante la cual cada día seguimos siendo edificados en la palabra de Dios. Espero hayan encontrado mucha más revelación en la lectura y análisis de las porciones bíblicas que ya hemos visto, recomendándoles nuevamente que nos dejen sus comentarios para también nosotros ser edificados. Hoy estaremos siguiendo la lectura de Éxodo 5 al 23 dentro de esta quinta entrega. Así que bienvenidos. Entonces tenemos en la continuación de esta palabra que ya Moisés y Aarón se encuentran frente a Faraón y le solicitan que deje ir al pueblo hebreo para que hagan celebración en el desierto a Jehová. A lo que Faraón responde: yo no conozco a Jehová y tampoco dejo ir a Israel. En principio, esta solicitud no era más que 3 días para celebrar en el desierto con Dios. Moisés y Aarón no le están pidiendo al Faraón que deje libre al pueblo definitivamente. Solo están pidiendo que se les otorgue 3 días a los que Dios los ha convocado. Otro detalle importante que encontramos es que la razón que Moisés le da a Faraón es que si ellos como pueblo no cumplen con esta celebración en el desierto, probablemente Dios los castigue con pestilencia o espada. Hecho curioso si tenemos en cuenta que este es el castigo que luego Dios impone a Faraón y el pueblo de Egipto por su negativa. En conclusión, podemos ver cómo la obstinación, el temor y la arrogancia de Faraón para obedecer termina generando un problema mucho más grande para Egipto, el cual se hubiera podido evitar si benevolentemente otorga a Israel su solicitud. Por el contrario, lo que el faraón dispone ahora para el pueblo hebreo es aumentar su labor de trabajo quitándoles la paja que requerían para hacer adobes, teniendo ahora que conseguirla ellos mismos, obligándolos a mantener la misma producción. De nuevo, la respuesta a su solicitud de 3 días es que Faraón les entrega más trabajo y les niega la solicitud, una situación evidentemente opresiva que, como ya sabemos, terminaría en muchas calamidades para Egipto. El pueblo ve que sus males han sido aumentados aparentemente por la culpa de Moisés. Le reclaman lo que ha hecho y asimismo Moisés les reclama a Dios. Los reclamos y las quejas a Dios es algo que vemos recurrentemente en el creyente, pensando que aquellas cosas que Dios nos ha dicho o nos ha revelado tienen que ocurrir como nosotros creemos que van a ocurrir. Así que cuestionamos a Dios como si fuese Él quien se hubiera equivocado. Pero en realidad, quienes no conocemos los tiempos de Dios y su voluntad en totalidad somos nosotros. Siempre será mucho más apropiado esperar pacientemente, cumpliendo sus ordenanzas y esperando que sea el mismo Dios quien dé el siguiente paso para nosotros seguir guiados. Así que Jehová responde a Moisés ratificando la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob de llevarlos a la tierra prometida, agregando que les quitará de encima la opresión y la esclavitud a la que han sido sometidos. De igual manera, le dice que hable a los hijos de Israel, pero cuando Moisés lo hace, estos no le escuchan. Y es que otro de los aspectos muy recurrentes en el carácter del creyente o del ser humano es que en los momentos de ira o soberbia poco hemos de atender a los consejos y mucho menos al direccionamiento de Dios. Básicamente, Dios, a través de Moisés, está prometiendo la libertad del pueblo de Israel, pero ellos simplemente no lo creen, ya que lo único que tienen presente es el hecho de que, a causa de Moisés, han sido oprimidos aún más de lo que ya eran. Nuevamente, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, después que Dios promete endurecer su corazón y que por esa razón éste se negará nuevamente a su petición. Así que delante de Faraón realizan los prodigios que Dios les ha indicado, tirando la vara de Aarón al suelo, la cual se convierte en serpiente. Dice la palabra que los magos de Faraón hicieron exactamente lo mismo. Tiraron sus varas al suelo, las cuales se convirtieron también en serpientes. Pero al final, la serpiente de la vara de Moisés se come a las serpientes de los magos de Faraón. En este punto, podríamos pensar que el poder de Dios ha sido desafiado por un poder de alguna manera oscuro, como imitando o queriendo rivalizar con el poder de Dios.
Pero es importante saber que cuando hablamos del mundo espiritual, no hablamos del poder de Dios o el poder de las tinieblas. Hablamos del poder único del cual solo Dios tiene control absoluto. Sin embargo, dice la palabra que este poder de Dios muchas veces quiere ser usurpado y tomado por aquellos que sin someterse a Dios quieren usarlo. Veamos el caso de Simón el mago en Hechos capítulo 8 versículo 9, donde dice que este hombre practicaba la magia y la gente diciendo, este es el gran poder de Dios, quedaba atónita al verlo. Pero que cuando este Simón vio a Felipe el apóstol, quien anunciaba el evangelio de Yeshua, haciendo prodigios y milagros, Simón quiso pagar con dinero a los apóstoles Juan y Pedro, quienes también hacían estos prodigios, para que imponiéndole sus manos le dieran la autoridad para ejercer dicho poder. Cuando Dios dice como mandato que no usemos la brujería o la hechicería, no lo hace porque esto sea un medio para oponerse a Él. Lo dice porque Dios quiere que accedamos a todas estas maravillas a través suyo, siguiendo sus lineamientos. Hay leyes establecidas por Dios para este tipo de cosas, a las cuales el ser humano puede tener acceso por su propia cuenta, como vemos con los magos del faraón. Pero debemos saber que engañosamente están siendo víctimas de su propia rebeldía, mientras son entregados a su propio pecado. En el caso del faraón, su corazón está siendo endurecido para recibir todos estos juicios, no porque Dios esté siendo injusto con el faraón llevándolo a un callejón sin salida para convertirlo en víctima, sino que por su maldad está siendo entregado a maldición. Nos cuenta el relato que, ante la negativa de Faraón, las diferentes plagas siguen llegando para el pueblo de Egipto. La segunda de ellas es las aguas del Nilo convertidas en sangre. Dice la Escritura que todos los peces murieron y el pueblo no podía beber agua y que todo Egipto estaba lleno de sangre en sus aguas. Sin embargo, nos dice nuevamente que los magos de Faraón hicieron esta misma señal y esto nos pone a pensar la finalidad de este suceso. Yo creería, sabiendo de la autoridad y potestad de Dios, que Él mismo lo está permitiendo. Recordemos que previamente Dios ya le ha dicho a Moisés que va a endurecer el corazón de Faraón, y esto puede estar sucediendo, precisamente porque Faraón está viendo que sus magos también tienen poder. Faraón podría pensar fácilmente que porque tiene que hacerle caso a un Dios que le dice que deje libre al pueblo hebreo, cuando él y sus magos tienen el mismo poder. Así que vemos en esa manifestación de prodigios por parte de los magos no un poder superior al de Dios, sino, por el contrario, lo que Dios está permitiendo para que el corazón de Faraón se endurezca y así traer juicio sobre este pueblo egipcio. Aquí podemos entender también que el hecho de que el corazón de Faraón se endurezca no es un acto impositivo por parte de Dios para castigar a Faraón. Dios simplemente está permitiendo una circunstancia, como lo es la manifestación de los magos, para que Faraón mismo, en su arrogancia, crea que tiene más poder que Dios. Así que, nuevamente, el resultado de todas estas cosas es producto de la condición pecaminosa de Faraón. Desde el principio, éste tuvo la potestad de decidir lo que era correcto, pero prefirió llevarlo hasta las últimas consecuencias. De esta manera, las plagas continúan llegando, caen las ranas sobre Egipto, posteriormente llega una plaga de piojos, y los magos le dicen a Faraón que ya no pueden detener estas plagas y que esto tiene que ser obra de Dios, a lo cual el Faraón, con su corazón endurecido, se sigue negando a la petición de liberar al pueblo. Posteriormente, llegan las moscas y Faraón empieza a negociar con Moisés, diciéndole que ore a Dios para que quite las plagas y que él va a dejar ir al pueblo para ofrecer sacrificios a Dios, pero que no se vayan muy lejos o que lo hagan ahí mismo en la tierra de Egipto. Lo importante aquí es que después de que Moisés acepta y pide a Dios que quite las plagas y Dios lo hace, Faraón nuevamente endurece su corazón y declina lo que ha prometido. Llega pestilencia para el ganado, los caballos, los asnos, con la particularidad que ninguna de estas plagas afectó en ningún momento al pueblo hebreo. Llegan las úlceras para los hombres y animales por toda la tierra de Egipto. Cae una granizada tan fuerte que termina destruyéndolo todo y haciendo perecer a personas y animales.
son enviadas langostas que consumen lo poco que queda en la superficie de la tierra. De nuevo, Faraón negocia con Moisés diciéndole que va a dejar ir a los hombres para que celebren su festividad con Dios, pero no dejará ir al resto del pueblo. Así que las plagas continúan. Llega una densa oscuridad durante 3 días que mantiene el pueblo egipcio en sus casas, aunque dentro del pueblo hebreo sigue habiendo luz. Nuevamente, Faraón accede a dejarlos ir a todos menos a los animales, a lo cual Moisés tampoco acepta, ya que estos servirán como sacrificio para la festividad que quiere celebrar el pueblo. Así que, para finalizar todas estas calamidades, falta una última que será la que contundentemente hará que Faraón deje salir al pueblo. Esta última plaga o golpe fue que todos los primogénitos murieran, desde los hijos de los egipcios hasta los primogénitos de sus animales, sin que esto afectara al pueblo hebreo. Es increíble la necedad de la que puede ser víctima el ser humano frente a la potestad de Dios. Esto no es algo que solo le ocurrió a Faraón y el pueblo egipcio. Lo encontramos en todas las escrituras, aún con el mismo pueblo hebreo frente al cual Dios muchas veces hizo prodigios y maravillas, pero estos no se detuvieron en su desobediencia frente al Creador. En el relato del Faraón y las plagas de Egipto, Dios repite constantemente que les demostrará que Él es Jehová y que no hay nada ni nadie por encima de Dios. Esto es algo que para el ser humano, cuando no conocemos de Dios y no le recibimos, se convierte en odio frente a la realidad que pueda existir un ser superior, creador de todas las cosas, que como padre nos instruye y dirige como cualquier padre lo haría con sus hijos. Es una especie de rebeldía que podemos ver manifestada en el rechazo no solo a Dios mismo, sino a su pueblo, aquellos que hemos creído en Él y le seguimos. La gran pregunta surge cuando vemos que muchos incrédulos se someten constantemente a ídolos o cosas del mundo, haciendo todo lo que tengan que hacer para conseguirlas o conseguir su aprobación. Se doblegan y arrodillan frente a la fama, el dinero, las apariencias o cualquier persona que consideren importante por estar en una posición de poder. Es difícil de entender que estas mismas personas no se sometan con la misma facilidad a un Dios real, aquel que creó todas las cosas y las sustenta, aquel que en sí mismo es la mayor expresión de poder que podamos llegar a conocer. Antes que eso, prefieren creer en otras cosas que tampoco pueden ver, pero que les resultan más fascinantes, como por ejemplo extraterrestres, que básicamente imaginan como enanos verdes, resultándoles esto mucho más real que la existencia de Dios. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos, lo cual, aparte de las muchas pruebas que ratifican su existencia, frente a un diseño inteligente y no fortuito ni casual, debería ser más que suficiente para entender que por más siglos de evolución que puedan tener las cosas, no es posible que puedan sustentarse en sí mismas, estando tan finamente elaboradas que resulta imposible de imitar. Objetivo que ciegamente la ciencia se ha empeñado en conseguir, llegando a experimentos tan atroces y absurdos que terminan en aberrantes proyectos de laboratorio que obviamente no arrojan ningún resultado óptimo. En medio de todos estos acontecimientos, Jehová entrega al pueblo de Israel la primera de las fiestas bíblicas que el pueblo de Dios debía celebrar, una de las más importantes, la Pascua. Les indica que ese mes será el primero del año y que en el día 10 deberán cada uno tomar por hogar un cordero macho de 1 año y sin defecto, para sacrificarlo el día 14 de ese mismo mes, entre las 2 tardes, es decir, la caída del sol del día 14 hasta la siguiente caída del sol e inicio del día 15. A la caída del sol y entrando la noche, comerán el cordero que ya ha sido pasado por el fuego, acompañado de panes sin levadura y con hierbas amargas. Otra indicación es que deberán comerlo todo y si algo queda, deberán quemarlo al fuego. Todo esto lo harán con sus sandalias puestas y su cayado en la mano, comiendo apresuradamente. Entendamos que el pueblo está a punto de ser sacado de Egipto.
Deberán poner también la sangre del cordero sacrificado en el dintel de la puerta de cada hogar hebreo que coma del cordero. Dice Jehová que pasará en la noche por la tierra de Egipto y herirá, es decir, morirá todo primogénito en esa tierra. Asimismo, la sangre que esté en los dinteles de cada puerta será por señal para Jehová, porque él, Pesaj, Pascua, es decir, pasará por alto esos hogares para que dicha plaga no les toque. Esta fiesta es muy significativa, ya que básicamente es proféticamente lo que Yeshua, el Cordero de Dios, en un futuro vendría a cumplir. Asimismo, como en la ordenanza, la sangre del Cordero que cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 1:19. Nos cubre de la ira venidera de Dios, como lo hizo con su pueblo frente a los egipcios. La sangre derramada de Yeshua, nuestro Mesías, por decirlo de alguna manera, nos cubrió de nuestras faltas para ser pasados por alto, perdonándonos frente al Padre. Podemos ver también toda esta revelación profética en la segunda fiesta solemne que Jehová entrega a su pueblo para conmemorar su liberación. Durante 7 días, finalizada la Pascua, es decir, del día 15 al 21, se deberá comer el pan sin levadura. Asimismo, toda levadura deberá ser limpiada de los hogares y permanecer así durante esos 7 días. En el séptimo día se tendrá una santa convocación, es decir, un Shabbat o día de reposo, en el cual no se deberá trabajar. Esta revelación la encontramos expresada en Mateo 13:33, cuando nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió hasta que todo fue leudado. Asimismo, en 1 Corintios 5:6 nos dice Pablo que la levadura leuda toda la masa y que debemos limpiar nuestra vieja levadura para que podamos ser nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, fue sacrificado por nosotros. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, nos dice en Lucas 12:1. Es decir, que la levadura es el significado del pecado que puede crecer en nuestros corazones y terminar contaminando toda la masa, es decir, todo en nosotros mismos. La importancia de cumplir las fiestas que Jehová dejó establecidas como solemnes, al igual que el Shabbat, no son simplemente un mandamiento que tengamos de una manera pesada y obligada que cumplir, o por la ausencia del templo que ya no está, dejar de observar. En realidad, son estatutos que el mismo Dios entregó, con una carga simbólica y profética muy importante para entender no solo el momento en el que fueron entregadas, sino también a futuro las señales de las cuales debemos estar muy pendientes para recibir por segunda vez a nuestro Mesías Yeshua y poder partir con él. Ocurrió todo esto en la tierra de Egipto. A la mañana siguiente se escuchó un gran lamento por todos aquellos primogénitos que habían aparecido muertos en cada hogar egipcio, desde personas hasta animales, por lo cual todos le pidieron a los hebreos que se marcharan de ahí rápidamente. Dice la Escritura que el pueblo hebreo salió de Egipto después de que éstos les entregaran sus pertenencias a cada hebreo, despojando así como Dios dijo que sucedería. Nos dice también que se dirigieron al valle de Sucot, unos 600,000 hombres a pie, sin contar los pequeños, terminando así con 430 años de habitar el pueblo de Israel en la tierra de Canaán y de Egipto. Recordemos que Sucot es este lugar en donde Jacob acampó y le puso nombre. Es un lugar muy importante porque también marcará otra de las fiestas de otoño que Yeshua asimismo cumplirá en su retorno. Podrán encontrar mayor explicación de esto en la porción semanal número 3 y también en un enlace en la descripción al final de este video que encontrarán como Sucot, la fiesta de tabernáculos. Dice también la Escritura que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón que en este estatuto de Pascua ningún hijo de extraño comerá de ella, pero que todo criado comprado con dinero,
y que sea circuncidado podrá comer de ella. Es interesante ver que cuando nos habla de criado comprado con dinero, nos está haciendo una analogía del precio con sangre que Yeshua pagó por nosotros. Ahora le pertenecemos a Él, somos parte de su pueblo. Por lo tanto, podemos comer de la Pascua que Él celebró y cumplió proféticamente. Asimismo, cuando hablamos de la circuncisión, no solo estamos hablando del estatuto mediante el cual el prepucio era cortado, sino que la Escritura también nos habla de la circuncisión de corazón como lo menciona Jeremías 4:4 o Romanos 2:29, la cual básicamente es quitar de nuestros corazones esa parte de pecado que debe ser quitada cumpliendo los mandamientos y siguiendo la palabra de Dios. De alguna manera, lo que Dios nos está diciendo aquí es que ser parte del pueblo de Dios, siendo extranjero, significa cumplir con sus mandamientos y en la revelación del Mesías aceptarlo como nuestro Salvador. Cuando aceptamos al Mesías, aceptamos a Dios mismo. Cuando cumplimos sus mandamientos, en eso demostramos que le amamos y le seremos por pueblo. Miremos también que especifica que ningún incircunciso podrá comer de la Pascua, refiriéndose a que ninguno que no haya aceptado a Dios podrá hacerlo, ya que seguirá siendo extranjero. Otra declaración importante que nos acerca al Mesías en este capítulo es cuando nos dice en el verso 46 que no será quebrado hueso suyo, como nos dice también el Salmo 34:20 y Juan 19:36, en donde se cumple dicha profecía, justamente para cuando Yeshua fue crucificado, siendo él Cordero Pascual, como ya explicábamos anteriormente. Así que en el mes de Abib, el pueblo es sacado finalmente de Egipto y se les dice que a partir de ahora ofrecerán cada primogénito a Jehová y celebrarán anualmente con esta festividad la salida de Egipto, que con mano fuerte Dios les ha entregado. También deberán enseñar estas cosas a sus hijos por generaciones una vez sean introducidos en la tierra que Jehová les ha prometido. Moisés también llevó consigo los huesos de José, sacándolos de Egipto como José lo había pedido antes de morir. De esta manera el pueblo de Dios es guiado por una columna de nube en el día y en la noche por una columna de fuego, después de salir de Sucot y acampar en Etam. Y Jehová entonces habla a Moisés y extrañamente les dice que se devuelvan y acampen en Baal Zephón, en donde nuevamente el corazón del faraón será endurecido para que persiga al pueblo de Israel y Dios sea glorificado. Efectivamente, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y tomando 600 carros sale a buscarlo. Posteriormente, como ya conocemos en el relato, las aguas del Mar Rojo son abiertas a la mitad y el pueblo de Israel cruza sobre lo seco escapando del ejército de Faraón. Cuando éste los persigue y ya el pueblo ha cruzado, las aguas nuevamente vuelven a su lugar y el ejército termina pereciendo. Así que los hebreos, quienes habían sentido temor inicialmente, ahora le creen a Dios y por ende a Moisés. Podríamos seguir creyendo que esta intención de parte de Dios de endurecer el corazón de Faraón podría parecer un hecho injusto, en donde Faraón en realidad no tiene una opción de elección para decidir si hace bien o hace mal, sino que previamente Dios ya ha decidido cuál va a ser su destino. Pero en realidad, en esta oportunidad, no estamos hablando de que el faraón tuviese libre albedrío para escoger lo bueno por encima de lo malo. En realidad, siempre tuvo la opción, y como pudimos ver, su maldad fue la que prevaleció permanente y obstinadamente. Así que todo esto del endurecimiento del corazón del faraón por parte de Dios no es más que un juicio que ya ha sido determinado con antelación. Todo esto no es más que el castigo por los malos actos del pueblo de Egipto, en donde Dios, como podemos ver también en Marcos 4:12, en boca de Yeshua nos dice que Él habla en parábolas a los que están fuera del reino de Dios, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Evidentemente, está hablando de que sí hay un libre albedrío y el pueblo podría arrepentirse, pero que Dios ya ha determinado que no les va a dar esa oportunidad por su gran maldad. Todo esto podría parecer un mensaje contrario al que el Evangelio nos enseña, en donde nos dice que Dios quiere que todos sean salvos. En realidad, Dios sí quiere que todos seamos salvos, pero lastimosamente, y eso también lo sabe el creyente, muchos se van a perder irremediablemente, ya que su corazón está tan contaminado y lleno de maldad que el amor en ellos se ha enfriado por completo. Ya no hay vuelta atrás. Como creyentes, debemos seguir llevando el mensaje a todo aquel que quiera escucharlo, con la fe y esperanza de que pueda arrepentirse y ser perdonado para salvación. Pero al igual que Faraón, muchos persistirán en su maldad, ignorando, o mejor dicho, rechazando las buenas nuevas. Una vez Yeshua retorne, sabrán que todo era cierto, pero será muy tarde para ellos, y llenos de odio, como dice la Escritura, seguirán blasfemando en contra de Dios. Una vez adentrados en el desierto y frente a la escasez de agua después de 3 días, el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés, ya que solo habían encontrado aguas amargas en Mara. Así que Moisés pide a Jehová por agua, el cual endulza las aguas amargas y le dice, poniéndole por estatuto y decreto, que si oye diligentemente la voz de Jehová y hace lo recto ante sus ojos, prestando oído a sus mandamientos y guardándolos, ninguna dolencia de las que puso sobre Egipto pondrá sobre él. Esto es muy importante porque de aquí en adelante Dios reiterará permanentemente la importancia de cumplir sus mandamientos, algo que hoy en día muchos invierten su tiempo discutiendo si deberíamos cumplirlos o no, cuando en toda la Biblia encontramos lo importante que es para Dios obedecerle. No sé por qué se tiene la idea que Yeshua, siendo el Mesías, con su venida anuló la ley de Dios. Si esto fuera así, simplemente él no podría ser el Mesías. Iría en contra de la voluntad del Padre, lo cual no tiene ningún sentido. Después de partir de Elim y llegar al desierto de Sin, nuevamente la congregación de los hijos de Israel murmura en contra de Moisés y Aarón, diciéndoles que antes en Egipto tenían carne y comían pan con saciedad, y que por qué los habían llevado a ese desierto a morir de hambre. Esta es la 4ª vez que el pueblo murmura y se queja en contra de Dios. La primera, cuando Moisés les dijo que iban a ser liberados por Dios. La segunda, cuando el ejército egipcio les perseguían. La tercera, cuando no tenían agua. Y esta, que no será la última pidiendo carne y pan. Y Jehová, quien escucha sus murmuraciones, le dice a Moisés que hará llover pan de los cielos, para que el pueblo lo recoja diariamente. La razón por la cual podrán hacerlo solo un día a la vez, dice Dios, que será para probarlos a ver si andan en su ley o no. Miremos que de alguna manera la abundancia y la plenitud está limitada a la capacidad que el hombre tenga de cumplir los mandamientos de Dios. Él hubiera podido darles pan definitivamente y por siempre sin medida, pero sabiendo de su rebeldía, los limita para ver si realmente cumplirán o no. Sin embargo, Dios cumple sus requerimientos diciéndoles que al atardecer comerán carne y por la mañana serán, la palabra que usa es, hartados de pan, y así sabrán que Jehová es Dios. Vamos viendo la bondad y misericordia de Dios, pero también su cansancio con las quejas por parte del pueblo, a quienes liberó, dio de comer, dio de beber sobrenatural y milagrosamente, pero para ellos no es suficiente y siempre hay algo más de qué quejarse. Así que Dios les envía codornices que llenan el campamento y el pan del cielo al cual llaman maná, que aparece como en forma de escarcha que encuentran sobre la tierra. Se les ordena que deberán recogerlo, pero no guardar nada para el día siguiente, lo cual desobedecen, y lo que almacenan de más aparece al otro día con gusanos y apestando. Es aquí cuando también les es revelado el Shabbat, o día de reposo, en el cual se les indica que no podrán recoger pan, debiendo recoger
doble porción el día anterior, cocinando lo que deban cocinar y conservando lo que quede para el siguiente día. Así que Moisés les dice: no será nadie hallado en el campo recogiendo el maná, porque 6 días lo recogerás y el 7º día Shabbat, es decir, descansarán, lo cual también el pueblo de Israel desobedece, y algunos salen a recogerlo el día de reposo. Como podemos ver, es un mandato muy simple pero muy importante, ya que lo que Dios está estableciendo es la fe y la confianza de que el pueblo tendrá el alimento al día siguiente en el día de reposo, así no pueda recogerlo. Asimismo, tiene todo el sentido que durante 6 días nos esforcemos trabajando, pero aunque sea un día descansemos, lo dediquemos al Señor, a nuestras familias y a otras labores más edificantes que el solo hecho de trabajar sin medida. Muchas personas cuestionan y dicen que los mandamientos de Dios son muchas veces absurdos e innecesarios, optando por no cumplirlos, así como el pueblo de Israel hace miles de años. Si lo analizamos bien, son estatutos que traen bien para el ser humano y que equilibran ordenadamente su existencia, para que pueda gozar de plenitud con las bendiciones que trae el cumplir dichos mandatos. No hay que investigar mucho para saber, por ejemplo, que animales como el cerdo, entre otros, tienen cualquier cantidad de bacterias o enfermedades. Algunos tienen funciones de limpieza de desperdicios, como lo es el camarón en el mar, el cual luego se consume. Tiene sentido que Dios no los considere aptos para alimento humano. A veces, el desconocer los beneficios que nos va a traer cumplir algún mandato que Dios sabe es bueno para nosotros, nos lleva a rechazarlo en ignorancia, cuestionando la forma en la que Dios nos exige en obediencia cumplir para obtener, pensando que sabemos más que Él. Encontramos también sabiduría en el Shabbat, por ejemplo, en no recoger más de lo que necesitamos, como en este caso el maná. Dios nos está diciendo que el exceso en cualquier disciplina, lo único a lo que puede llevar es la acumulación de cosas, el desperdicio, la pérdida de lo que por exceso ya no se puede manejar. Un buen ejemplo son las riquezas que vemos muchas veces. Las personas ya ni saben cómo gastarlas, dejando a sus familias y entregándose por completo al trabajo, tal vez perdiendo amigos en el camino y ahora están solos, entre muchas otras situaciones. Esto puede llevar al vacío de la soledad o depresión por no encontrarle sentido a la vida, ya teniéndolo, dicen ellos, todo. Bien dice la palabra: apartados de Dios, nada somos. Así continúan las quejas nuevamente por agua cuando llegaron a Refidim, en donde Moisés golpea la roca en la peña del monte Horeb por mandato de Jehová, y son saciados nuevamente. Moisés llamó a aquel lugar Masaj y Meriba por el altercado con los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Podemos ver cómo poco a poco la queja continua del pueblo de alguna manera empieza a subir de nivel y ante Dios se va convirtiendo en afrentas más graves. El pueblo de Israel es atacado por Amalek. Recordemos que este es descendiente de Esaú, como ya lo habíamos mencionado en una porción semanal anterior, trayendo a memoria esa vieja disputa por la progenitura entre Jacob y Esaú. Así que Moisés, acompañado de Josué, en la cumbre de la colina, mientras Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés en alto, Amalek es vencido. Dice el relato que cuando Moisés bajaba los brazos perdían y cuando los subía nuevamente vencían. Y Jehová le dice a Moisés que escriba estas cosas para memoria en un rollo y que le deje saber a Josué que borrará la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Una sentencia que hoy en día podemos ver cumplida, ya que no existe una nación como tal que lo represente. Dice el verso 15 que Moisés edificó un altar allí y le puso Jehová Nisí, porque con mano alzada guerreará Jehová contra Amalek de generación en generación, lo cual nos muestra que si bien el pueblo de Amalek desapareció como pueblo, no significa que no existan descendientes que hoy día aún tengan como objetivo destruir a Israel. Yetro, sacerdote de Medián y suegro de Moisés, se dirige al desierto donde Moisés se encuentra con el pueblo acampando y lleva con él a Séfora y los 2 hijos de Moisés.
una vez se reúnen, hablan de las maravillas que Dios ha hecho con Israel y Yetro, dándose cuenta que Moisés juzga los asuntos del pueblo, le sugiere que escoja hombres de valor, temerosos de Dios y aborrecedores del lucro, y que los ponga por jefes para juzgar dichos asuntos y así ayudar a Moisés. Por otro lado, Moisés será el representante del pueblo ante Dios, mientras también amonesta al pueblo con los estatutos y las leyes. Podemos ver un paralelo importante cuando los discípulos de Yeshua también se ven en la necesidad de nombrar a 70 varones con las mismas características, es decir, justos, para que ayuden en la obra que Dios está expandiendo a través del Evangelio en aquella época. Démonos cuenta que las Escrituras, aun cuando nos cuentan relatos de épocas diferentes, siempre están basadas en el mismo fundamento. Al tercer mes, después de salir de Egipto, el pueblo llega al desierto del Sinaí, y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que hará de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Le dice que los reúna a todos, que se santifiquen, laven sus vestidos, que Jehová descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos del pueblo. Al tercer día, en medio de truenos y relámpagos, Jehová entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel. No tendrás dioses delante de ti, ni te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová en vano, guardarás el Shabbat, no trabajarás ni harás trabajar a nadie, porque en 6 días hizo Dios el mundo y descansó al séptimo. Honra a tu madre y padre para que tus días se alarguen en la tierra, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declares testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Posteriormente, les ordena que hagan un altar para sacrificar sobre él los holocaustos y las ofrendas de paz. De esta manera, quedan establecidos los mandamientos que Dios entregó directamente a su pueblo para que fueran cumplidos. Es tal vez la mayor manifestación del contacto de Dios con el ser humano después de la caída de Adán y Eva. No podemos negar que hoy en día este puede ser uno de los hechos más conocidos por toda la humanidad, sean creyentes o no creyentes. Aunque no son los únicos mandamientos que Dios entregó, sí se reconocen como el eje central de la palabra de Dios a la hora de relacionarnos con Él. No en vano, es la primera vez que Dios se manifiesta de una manera tan directa para relacionarse con nosotros. Me atrevería a decir que no hay otro episodio que se le pueda comparar en magnitud, ya que si leemos el capítulo completo, nos daremos cuenta que fue toda una manifestación sobrenatural a los ojos de un pueblo entero. Asimismo, posteriormente Jehová entrega a Moisés otros decretos para que sean promulgados entre el pueblo, como por ejemplo, lo que se debe hacer cuando se compre un hebreo para servir como esclavo, si un hombre hiere a otro hombre, si lo mata por accidente o intencionalmente, quien golpea a su madre o padre nos dice morirá irremediablemente, cómo indemnizar a alguien si mataste a su ganado, si un ladrón es herido y muere, entre muchos otros estatutos. Podríamos llamar a todos estos decretos lo que hoy conocemos como la Constitución de una nación, que no son más que las leyes para la convivencia y las diferentes situaciones que se puedan presentar en medio de la comunidad. Resulta interesante ver cómo todas estas leyes las encontramos como fundamento de las leyes que nos rigen hoy en día. Muchos podrían decir que las leyes, como las conocemos, pudieron haber tenido su origen en pueblos sumerios u otras civilizaciones, pero la realidad es que si vemos la historia de la humanidad bíblica, encontramos una línea totalmente armónica entre todas las cosas que Dios estableció para el hombre desde el principio, lo cual fortalece indiscutiblemente no solo la existencia de Dios, sino su relación con el ser humano. Por último, y ya para finalizar la porción semanal de esta semana, nos cuenta la Escritura que Dios establece las fiestas solemnes que el pueblo deberá cumplir. 3 peregrinaciones al año celebrarán para Jehová. La fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, como ya lo mencionamos, la siega de los primeros frutos de sus labores, de lo que hayan sembrado en el campo, esto ocurrirá en el verano para las fiestas de primavera, la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando se haya cosechado el producto de las labores del campo, esto era para las fiestas de otoño antes del invierno.
de tal manera que 3 veces al año todos los varones comparecerán ante la presencia de Jehová. Veremos más adelante que estas fiestas, junto a otras que serán añadidas, giraban en torno al templo que construyó el rey Salomón para Dios. Asimismo nos dice que las primicias de los primeros frutos de la tierra serán llevadas a la casa de Jehová tu Elohim. También Dios reitera el pacto que ha establecido con su pueblo Israel, diciéndoles que poco a poco irá quitando de su camino a todos sus enemigos, hasta que fructifiquen y hereden la tierra que les ha prometido. Podemos ver entonces, hermanos, en medio de todos estos mandatos y la voluntad de Dios por proteger a su pueblo, guiándolo hasta la promesa, el carácter de Dios para con aquellos que le obedecen y caminan en justicia para agradarle y acercarse a Él. Si bien hablamos de otros tiempos y de otra cultura, vemos una gran similitud con todo lo que nos puede llevar a acontecer en nuestra vida como creyentes. La desobediencia, la queja, la incredulidad, entre muchos otros aspectos que son propios de la fragilidad del ser humano, pero que Dios en su infinita sabiduría conoce y entiende, por lo que no podemos ver en Él más que su gran amor para guiarnos y llevarnos de la mano a pesar de nuestros fallos y falencias. Vemos a un pueblo como el de Israel en constante desobediencia, aun cuando vieron de cerca los maravillosos prodigios que Dios hizo delante de ellos. La realidad, hermanos, es que la batalla que vivimos entre nuestro espíritu y la parte carnal y pecaminosa en nosotros no es algo para tomar a la ligera. Podríamos creer que todos estos son mandamientos innecesarios y exagerados, pero la realidad es que tienen tanta sabiduría en lo que encierran que si aprendemos a incorporarlos en nuestras vidas, realmente podremos caminar como hombres justos y conseguir misericordia y salvación de parte de Dios. Así que, hermanos, yo los exhorto a que sigan en la batalla, no desfallezcan y mantengan su confianza y su fe puesta en Dios, en nuestro Padre, que siempre estará con nosotros como sus hijos para llevarnos a buen puerto. Jehová les bendiga y les guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia, y Jehová alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Gracias nuevamente por acompañarnos. Espero haya sido de mucha edificación para ustedes esta lectura bíblica y compártanla con aquellos que ustedes entiendan pueden ser bendecidos también a través de este camino que hemos emprendido juntos. Los esperamos en la próxima entrega de la porción semanal La Biblia en un año, recordándoles que en la descripción del video encontrarán los enlaces para el calendario de lectura que llevamos para cada porción semanal y asimismo todo el material de apoyo que también pueden encontrar en nuestra página Nuevos Creyentes. Hasta la próxima.